Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Hoy tenemos de invitada en el Hotel Jorge Juan a Maite Sebastià. ¿Cómo estás, Maite? ¿Qué tal, Javier? Pues muy bien, aquí estar contigo, muy contenta. Eres Head of Editorial Content de la revista AD, que te diré que es una de mis favoritas de siempre, de toda la vida. Pues qué bien, eso me pone más contenta aún, así que muchas gracias. La gran revista, ¿no?, para los amantes de interiorismo, arquitectura, diseño y arte, ¿no? Sí, además yo creo que justamente el otro día lo estábamos comentando, que AD justamente en el sector del arte ha tenido un papel muy importante en España porque ha sido la revista que ha integrado el arte en las casas. Y yo creo que eso es algo que es verdad que quizá en otros países o en otros mercados existen revistas un poco más especializadas en arte, un poco más comerciales, pero en el caso de España, AD siempre ha representado un papel, o ha tenido un papel muy, muy importante en la integración del arte en el interiorismo y en las casas. Sí, todo ese equilibrio, ¿no?, que hay entre esas 4 o 3 fuerzas, ¿no?, para que no quede algo descompensado, ¿no?, con más peso en una pata de arquitectura, otra en arte, ¿no?, y quede todo bien compensado. Claro, yo creo que al final lo interesante de una cabecera como AD es que es esa transversalidad que tiene, ¿no?, entre distintas disciplinas, como es la arquitectura, como es el diseño, como es el arte. Y bueno, yo creo que justamente ahí está un poco con su fuerza, ¿no? Al final es una revista donde puede tener, o sea, tiene un abanico de lectores muy, muy amplio y entonces hace que bueno, pues que muchos tipos de perfiles sean bastante adictos a nuestra cabecera. ¿Y tú siempre has estado muy interesada en estos temas? ¿Te ha gustado siempre? La verdad que sí. Siempre, aunque mi carrera profesional ha estado siempre más enfocada a la moda, desde hace unos años, bueno, yo estudié el máster también de la Fábrica, Dirección Cultural, luego estuve una temporada en Londres, en Sotheby's, bueno, pues estudiando proyectos y gestionando proyectos de galerías de arte online. Entonces, bueno, la fotografía también ha sido algo que me ha gustado muchísimo siempre. Y yo empecé en el mundo de la moda porque me gustaba mucho escribir. Sobre todo, bueno, pues desde los 12 años siempre he intentado escribir poesía o algo parecido a ello. Y bueno, sabía que me gustaba mucho escribir, que me interesaba el mundo de las artes y sobre todo la fotografía. Y entonces empecé a fijarme en las revistas internacionales que apostaban por la fotografía creativa, más artística, y sobre todo pues revistas como Vogue París o como Vogue Italia en ese momento. Y por eso realmente fue un poco la razón por la que pues puse la mirada, ¿no?, en la cabecera Vogue, que fue donde empecé mi carrera profesional y luego ya la continué durante muchos años de manera intermitente y solapándolo también con otras cabeceras y con otros trabajos. Y luego, ¿y tú qué carrera estudias? ¿Hiciste carrera? Yo estudié periodismo, sí, Periodismo, en la Universidad Pública de Valencia, era la primera promoción y bueno, pues fue la verdad, yo no sabía muy bien qué estudiar, estaba debatiéndome entre pues algo así como filosofía, historia del arte, no sabía muy bien, ¿no? Y de repente pues me enteré que periodismo se abría o empezaba en la Universidad de Valencia. Y mi madre en ese momento era profesora de econometría en la Universidad de Valencia, económicas. Sí, me he quedado has mencionado econometría y casi me pongo el ya, hueso de la saco los carrera. apuntes de aquí. El hueso de la carrera, Pues ¿no? yo tuve un profesor buenísimo en mi universidad y econometría era como algo terrible para mucha gente y yo te diría que es de mis favoritas de la carrera. Pues todo el mundo dice que es el hueso de la carrera, o sea que sí, justo ese gesto que has hecho tú de abrir los ojos. Yo tengo amigos de estos que tienen sueños recurrentes con econometría. Yo en cambio tuve un profesor muy bueno, además como bastante adelantado a su época y era un profesor de estos que hacía cosas un poco raras. Por ejemplo, tú te podías llevar una hoja con fórmulas, porque él consideraba que tampoco era tan importante. Lo importante era cómo las aplicabas luego en los ejercicios y en los exámenes que él te hacía. Entonces tú te podías llevar una hoja con fórmulas, solo una. Y entonces, claro, tú metías ahí todo ahí, metías. Pero
si lo piensas, es una genialidad el hecho de que te puedes examinar con eso y que aún así haya gente que se suspenda, porque lo importante es... no, lo importante es cómo lo razonas y cómo llegas a las historias. Totalmente, sí. La verdad es que eso a mí la carrera profesional de mi madre a mí también me marcó mucho, porque cuando yo tenía 7 años, mi madre, bueno, pues le citaron para dar clases en la London School of Economics y nos fuimos a vivir a Londres y estuvimos una temporada allí. Y bueno, pues para mí esa experiencia londinense fue muy interesante. Vivimos allí con mis hermanos y mi madre y bueno, pues también es verdad que yo era muy pequeña, pero con el tiempo, pues darme cuenta de ese esfuerzo, ¿no?, que hizo mi madre y cómo también mi padre en ese momento le apoyó mucho y bueno, pues se pudo desarrollar su carrera allí, ¿no? Y luego, pues Londres siempre, a partir de ese momento, ha sido una ciudad a la que yo he vuelto en muchísimas ocasiones a estudiar puntualmente y luego a vivir también hace pocos años. Y bueno, pues también eso yo creo que ha hecho que ha influido de alguna forma en mi carrera profesional también. No, y que te abre mucho la mente, ¿no? Si eres una niña y quizá, aunque no te des cuenta en ese momento, de repente irte a una ciudad fuera y ver todo lo que se estaba a lo mejor cociendo por ahí, sin duda sin que te des cuenta es como una lluvia que te moja un poco, ¿no? Sobre todo en Londres, ¿no?, que llueve mucho. Claro, no, y además justo hay una anécdota que tenemos en mi familia que es curioso porque, claro, ahí también ahora lo analizo con el tiempo, pero ya desde pequeña aprendí la positividad de mi madre, ¿no? De cómo también ella intentaba transmitirnos esa positividad, pues incluso con el tiempo. Cuando... Sí, viniendo de Valencia, ¿no? Claro, efectivamente, viniendo del sol de Valencia maravilloso y de la playa, llegamos a Londres donde llovía absolutamente todos los días y entonces, claro, era cuando nos despertábamos, me acuerdo que estábamos en la cama y mi madre abría la cortina y entonces decía, "Oh, wonderful day today". Y entonces nosotros, claro, al principio nos lo creíamos y saltábamos de la cama y pensando que iba a salir el sol ese día, ¿no? Y claro, ya cuando comprendimos que era la estrategia de mi madre para sacarnos de la cama, ya directamente al día siguiente ya como abríamos los ojos, ya veíamos que no y nos enfadábamos muchísimo. Mamá, pero que no, es un día horrible. Tenemos distintos conceptos de wonderful. Mamá. Efectivamente. Entonces ahora, cada vez que hace un día así horroroso, de broma, siempre le decimos a mi madre, "Oh, wonderful day today". Y luego estudiaste periodismo y Estudié periodismo, sí, y luego me volví a Londres para especializarme en periodismo de moda. Estuve en St. Martin's estudiando Fashion PR y Fashion Journalism, y luego estuve también en la London Fashion School. Y bueno, pues ahí realmente, como yo ya sabía que quería dirigirme hacia el mundo de la moda, pues aprovechaba todos los veranos para irme a estudiar o cualquier vacación que tuviera y me iba a estudiar y bueno, pues a especializarme en eso, ¿no? Y nada, con 22 años empecé a trabajar para Vogue España y inicié allí mi carrera profesional. Y entonces, bueno, lo que hacía es que me venía a Madrid 3 meses de verano y luego volvía para continuar la carrera y terminar los estudios hasta que terminé y ya me incorporé a la plantilla de Vogue España y luego ya pues ha llovido mucho desde entonces. Sobre todo, sí, sobre todo ha llovido. Bueno, efectivamente. Muchos wonderful days ha habido. Muchos wonderful days, sí, sí. Y más nada, y además, que haya. justo esta semana has tenido los premios ADE, que parece además ha coincidido, no es algo... A veces me pasa mucho, ¿no? Estas coincidencias que digo, mira, pues que además qué puntería he tenido en invitar a Maite. Y han sido los premios ADE, ¿no? Que son... Sí, cada año la revista ADE ha celebrado siempre los premios más importantes de arquitectura, diseño, interiorismo en España. Son unos premios muy, bueno, pues muy reconocidos porque es verdad que por ahí han pasado pues grandes primeros espadas, ¿no? del diseño y de la arquitectura sobre todo y del interiorismo también. Y este año, que eran mis primeros premios, pues bueno, yo también por lo que comentábamos antes y por mi vínculo con el mundo del arte, me apetecía también, y sobre todo por el papel que ha tenido históricamente ADE, lo que comentábamos, ¿no? De la integración del arte en las casas, me parecía interesante y una oportunidad para abrirnos hacia la categoría de las artes también.
y yo creo que ha sido un acierto. Pues justo estaba viendo estos días una charla con Patricia Urquiola y decía una cosa que luego tú me has contado de lo que querías hablar, ¿no? Que es, tú quieres hablarme de la poesía visual, que así suena como muy rimbombante, Sí. em, Pero luego pero es mucho más prosaico que todo mucho más eso. prosaico. Y ella lo explicaba fenomenal. Y decía que a ella le interesaba de verdad la poesía y no tanto la belleza, porque la belleza te desorienta y dice que además es tan cambiante que no permanece el concepto de belleza tal y como lo conocemos, pero que en cambio a ella lo que le interesa es la poesía, la armonía que hay en las pequeñas cosas. Y dice que no solamente es... A ella le gusta, decía, la poesía que te desarma y que se puede apreciar en pequeños detalles, no siempre relacionada además con la belleza ni con la estética necesariamente de forma tal cual, sino ella habla de, o literaria, sino también habla de esa armonía que hay para superar un problema o para determinadas cuestiones. Y me parecía que encajaba muy bien con lo que te interesa de esto. Pues sí, sobre todo al final es la percepción también de las cosas, ¿no? La mirada que un creador puede poner, o un creador, o bueno, cualquier persona, cualquier sujeto que esté enfrentándose a algo, ¿no? Yo creo que la poesía visual, cuando me preguntaste de qué querías que habláramos, bueno, pues la verdad que pensé en eso porque además ha sido el leitmotiv un poco de los premios AD, ¿no? Todos los premiados, de alguna forma, sí que representan con su trabajo esa poesía visual que a mí me interesa mucho. Y eso es al final es la forma en la que tienen de percibir el objeto sobre el que trabajan o al final de percibir la vida, ¿no? Y las personas que les rodean. Yo creo que al final también esa transversalidad que hemos demostrado o en la que trabajamos en la revista AD también se puede percibir. O sea, al final yo creo que la poesía visual es esa transversalidad, ¿no? Esa del creador por percibir lo que tú dices, no solo la belleza, sino por percibir elementos especiales o elementos sustanciales en cada uno de los bueno, pues en cualquier fase de la vida o en cualquier momento o en cualquier casualidad y a mí eso es lo que me interesa, ¿no? Esa visión o esa percepción de quizá un poco más poética, ¿no? En el proceso creativo. Pero sobre todo yo creo que ahí la poesía es como un ejercicio de subjetividad, ¿no? Es ese momento en el que tú estás percibiendo algo en un objeto o una persona y esa mirada es la que hace que sea distinta a otras, ¿no? Y que convierta un relato en algo un poco más poético. Por ejemplo, esta semana en los premios AD hemos tenido, tuvimos a Alberto García Lix, que para mí es el gran poeta de la imagen, ¿no? Y lo tuvimos de entregador del premio a Cristina Iglesias, que es una gran artista, una escultora que tiene, bueno, pues una obra totalmente integrada en la naturaleza, en los espacios, y es una obra súper poética, ¿no? Ya cuando Cristina Iglesias habla de su trabajo, siempre hace una alusión hace como una especie de mapa sensorial, ¿no? de su obra y explica su obra a través de sensaciones. A mí eso me parece que es algo obviamente pues muy, muy poético y hace que esa mirada suya adquiera pues un interés por lo menos para mí, ¿no? Y yo creo que también al final para el espectador, que hace que al final la obra adquiere muchísima más potencia, ¿no? Cuando tienes ese relato sensorial. Pues mira, justo mencionas a Alberto García Alix como el gran fotógrafo que es, y un gran creador, un tío muy interesante. Y el otro día me invitaron precisamente a la presentación de lo de Archivo de Creadores. Uh-huh. Y iba a hablar Alberto García Alix, entonces estaba en primera fila, pues con Alberto Arnaut y con los arquitectos de RCR, sí, el premio Pritzker, sí. Efectivamente, Sí. premio Pritzker.
Y entonces me hacía muchísima gracia porque estaban hablando de creadores, de lo que es importante. Entonces te daban a cada uno, los que estábamos ahí te daban una hoja, ¿no? Nota de prensa con un poco el proyecto y todas estas cosas. Y Alberto García Alix se pasó la hora de la presentación haciendo un avión de papel maravilloso, súper elaborado, una obra de ingeniería. Entonces toda la presentación estuvo él como creando algo, con una nota de papel. Igual Y era algo simbólico, ¿no? Como que sí, sí, quería despegar lo estaban nosotros en algún hablando y momento. efectivamente porque él es muy... No le gusta tanto estar ahí, ¿no? Exacto. Y luego pusieron extractos de estas charlas y salía hablando de Alberto García Alix y me produjo algo de incluso ternura porque él dice que lleva 40 años haciendo fotografías, tiene todos los premios, es un gran nombre y decía, cada vez que cojo la cámara me pongo muy nervioso. O sea, decía, da igual el tiempo que pase, los premios que me den, las historias quién está al otro lado, sea mi vecina o sea Mick Jagger, yo estoy muy, muy nervioso. Y eso no se me va a quitar nunca. Me parecía eso Bueno, es una bonito. declaración de amor absoluto hacia su oficio, ¿no? Creo yo. O sea, mantener ahí la tensión en los nervios, como el primer día, pues me parece una declaración de amor hacia su trabajo brutal, ¿no? Yo creo que algo tan interesante o muy interesante de la obra de Alberto García Alix es esa libertad esa libertad de poder decidir cómo y con quién quieres expresarte, ¿no? O sea, al final la capacidad que ha tenido él, o esa libertad que siempre ha reivindicado o sea, con su mirada y con las personas que él ha querido retratar, es lo que yo creo que la ha mantenido, bueno, pues siempre como entre ese halo de misterio también, por otro lado, y luego también la ha mantenido como un profesional independiente, que yo creo que eso es algo también, fíjate que hablando también de otros premiados que tuvimos esta semana, Vicente Todolí, que es el gran comisario, Estuvo la Tate, ¿no? justo estuvo 7 años de director de la Tate. Él tiene un dato curioso y es que él sus ciclos profesionales los cuenta de 7 en 7. Entonces, él estuvo 7 años en la Tate y a partir del séptimo dijo que ya estaba bien, ¿no? Y se dedicó, o sea, no se ha retirado, al revés, todo lo contrario, pero lo que ha hecho ha sido retirarse a su casa familiar. Tiene un huerto familiar que está cultivando unas 400 variedades de cítricos y entonces él lo quiere dedicar a la investigación y al mismo tiempo lo compagina con el asesoramiento de colecciones privadas como la colección del Centro Botín o, por ejemplo, la del hangar Bicocca de la familia Pirelli en Milán. Pues hablaba justo de Vicente Todolí porque estábamos hablando de esa libertad, ¿no? de Alberto García Alix cuando se trata o sea, esa mirada que tiene hacia su trabajo, esa ilusión. Yo percibo lo mismo con Vicente Todolí y eso es algo que siempre me ha gustado de él, que en el fondo vive su trabajo como si fuera un niño, ¿no? Él es uno de los comisarios más reputados, es probablemente la figura en el mundo del arte más valorada, porque es un verso suelto, es un personaje que, aunque vive del ecosistema del arte, ha trabajado siempre desde una honestidad para mí impecable y eso lo ha convertido en un personaje absolutamente intachable, ¿no? Y eso en el mundo del arte es, claro, es un valor incalculable. Yo creo que, fíjate, algo que va dentro de la filosofía de Vicente Todolí que me gusta mucho es la integración del arte en la sociedad y también la comunicación del pueblo con el centro artístico, ¿no? O sí, con las fundaciones o los centros de arte. Y yo creo que él sí que siempre ha tenido como un empeño para atraer, o sea, para que la gente disfrute e intervenga pues, en las instalaciones, o sea, por eso ahora él dentro, creo yo, vamos, en las últimas exposiciones que he tenido ocasión de ver de él, la instalación ha tomado un protagonismo muy importante, porque las instalaciones al final es verdad que son
pues otra vez volvemos, ¿no? A esa parte como sensorial, que es la experiencia de vivir una exposición, de una instalación, hace que te lleves también como, bueno, pues un recuerdo, ¿no? de muchas sensaciones que tienes, no solo visuales, sino también de sonido, incluso, pues, no sé, en algunos casos también de olores. Y eso yo creo que ahora mismo que vivimos en un mundo tan digital, esa recuperación de sensaciones nos vuelven un poco a la vida. Eso es tremendo, ¿eh? Como ahora, lo pensaba de hecho esta mañana, que lo pensaba al ver un niño, fíjate, en un kiosco. Y Wow, fui a comprar, no, pero fui a comprar la prensa y de repente ves, estaba un niño ahí, como de repente le impactaba todo el tema de cochecitos, chocolatinas, cromos que hay como en el mostrador a la altura de los ojos del niño y que estaba de repente como que todos esos colores, todas esas cosas, esos incluso olores, las figuras le llamaban mucho la atención y como notabas que no estaba tan acostumbrado a eso. Y iba su padre iba con un iPad como de niño al lado. Y digo, a lo mejor, no sé, este chico a lo mejor, claro, no va tanto al kiosco y no está tan acostumbrado a ver estas cosas. Y me acordaba yo de mi infancia y tal, de pues eso, que yo vivía justo, tenía debajo de un kiosco y me encantaba ir ahí. Y entonces, lo físico, ¿no? El Claro, tocar y yo creo todo que esto. para un niño un kiosco debe ser como algo así como una feria, ¿no? O sea, de Total. repente una cantidad de objetos de colores, bueno, pues no sé, de revistas, no sé qué edad tendría el niño y si sabría lo que es una revista, pero desde luego, o sea, esa cantidad de portadas, ¿no? Y de colores que Los bueno, cromos de tus claro, series, los cromos, claro, y bueno, y claro, luego las piruletas y los chupa claro, chups, todos. claro. Sí. Y eso era, y justo aquí vino Eva Serrano, la editora de Ciclo de Tiza, Ujú. eh, y ella hablaba mucho de esto, tenía una reflexión que le gustó mucho a la gente además decía, es que hasta el dinero siento a veces que es como de mentira, ¿no? Al verlo todo ya en el ordenador, en la Claro. pantalla, decía, es que no sé hasta la nube, todo esto hablaba y que ella echaba de menos lo más físico. Sí, pero yo creo que al final, claro, estamos en un mundo totalmente digitalizado, pero es verdad que luego echamos de menos bueno, pues los encuentros físicos. Ahora, bueno, pues por las circunstancias que tenemos, se nos prohíbe tocarnos, ¿no? Que eso al final hay un ensayo muy bonito que se llama Los ojos de la piel, que justamente habla de eso, ¿no? De cuando que reivindica el sentido del tacto, porque bueno, lo que introduce es que estamos en un mundo ocularcentrista, entonces todo lo vemos y ahora cada vez más, ¿no? A través de los ojos y le otorgamos un poder a la vista muy fuerte, ¿no? Cuando realmente es el tacto el sentido más universal de todos, ¿no? Y bueno, es un ensayo muy bonito que acaba pues reivindicando el sentido del tacto por encima del resto. También ha sacado un ensayo interesante el filósofo coreano, que es que nunca me acuerdo cómo se Sí, llama, sí, lo sé, impronunciable, sí, yo tampoco. también el que hablaba Sí. de lo de los rituales y todo esto, y se llama Las no cosas, y Ujú. habla de todo esto, de un poco lo que tú dices, que es un mundo ocularcentrista y una hipervisibilidad por todo, ¿no? Y él hablaba de esas cosas que casi no son cosas, también pues todo relacionado un poco la importancia de los selfies, los followers, decía, los followers, ¿qué son? O sea, Claro. tiene un peso, tiene una importancia, tiene un valor económico, pero que Ujú. no es nada, es algo que está ahí. Sí, yo creo que con la pandemia, la verdad que a mí me vino a la memoria de el ensayo este de los ojos de la piel, porque claro, al final era un momento en el que estábamos todos los días mirándonos por Zoom, enganchados a Instagram y a todas las redes sociales y al teléfono, viviendo una soledad impresionante, ¿no? Y luego perdiendo ese sentido más universal, ¿no? Y al final, pues, aprendimos a abrazarnos con la mirada y utilizábamos también los ojos, no solo para
conectarnos en lo digital, sino también en lo afectivo, ¿no? Y en lo personal. Y justo esta semana también, que bueno, hemos hablado de lo de la poesía visual, y me hizo gracia porque esta semana era el capítulo final de la serie Succession, que está levantando mucha polvareda, que a la gente le... Que ya he visto que te han hecho un poco de spoiler, ¿no? En Twitter. Le encanta. Estaba intentando evitarlo. Porque como evitándolo. salía el domingo por la noche en Estados Unidos, claro, hasta el lunes no estaba. Entonces, todo el mundo que, pues, estas típicas cuentas americanas que sigues o de periodistas, estaban comentándolo todo. Entonces, Claro. estaba yo como queriendo ver, tenía que subir cosas a Twitter, pero no quería al mismo tiempo leer nada. Y estaba evitándolo, lo decía como Jack Nicholson en El Mejor Imposible. ¿Y lo has conseguido o qué? He conseguido llegar al capítulo bastante sin saber nada. Y me hacía gracia porque todos los capítulos de cada temporada finales de Succession tienen un título de un poema. Uh-huh. Entonces, la gente no se había dado cuenta hasta esta tercera temporada. Entonces, la gente estaba analizando el poema, el título del poema, a ver qué lo había escrito y qué significaba. Entonces estaban elucubrando sobre cuáles eran los posibles finales de la serie o el argumento o qué iba a ocurrir, ¿no? Como desentrañar las claves de la serie en unos versos. Y me parecía un ejercicio bonito y curioso estar viéndolo eso. ¿Y qué has aprendido de la serie? Ahora te hago yo la pregunta. ¿Qué dirías que has aprendido tú de esta serie? Me parece que es un retrato muy interesante de un mundo que para la mayoría es ajeno, ¿no? Que es el de los mega ricos, y cómo también son miserables ellos y cómo tratan de mantener el poder a toda costa. Y luego es un retrato muy acertado porque no caen en topicazos a la hora de retratar a esa gente. Y me parece que tiene unos guiones maravillosos. No sé, ¿tú lo has visto o no? No, no la he visto. ¿Ni no un la he capítulo? visto ni un capítulo. O sea que lo tengo, es algo muy pendiente. Pues dale una oportunidad porque a mí me ha parecido una serie que al principio te chocan porque es gente muy mezquina. De hecho, hay un contraste tremendo entre las dos grandes series de este año, ¿no? Que son Ted Lasso, en el que todos son buenos y es un mundo idílico, casi rozando El aburrimiento. las Gilmore Girls un poco, ¿no? De gente muy interesante, muy brillante y tal, pero todos buenas personas y sin ningún afán de apuñalar al otro. Y luego está esta otra serie, Succession, que es en el que todos son ruines, se comportan de forma maquiavélica, todo es una partida de ajedrez y no hacen concesiones. Entonces los lazos entre la familia son como inexistentes. Sí, yo creo que eso es algo que sí que estamos viendo en algunas series, por ejemplo, el juego de calamar, que no sé qué opinión tendrás tú, pero a mí me parece, sin interesarme demasiado, la serie, sí que es verdad que me pareció como un buen producto. O sea, no una buena serie, sino un buen producto. Es una serie que terminas un capítulo y ya quieres ver el siguiente, ¿no? Para ver qué pasa. O sea, entonces, yo creo que está bien planteado como producto. Es verdad que al final, bueno, pues la historia que hay detrás tampoco aporta nada nuevo, ¿no? Es algo que ya hemos visto en otras películas, incluso coreanas también, o lo que sea. Pero claro, es verdad que yo muchas veces hago el ejercicio de decir, a ver, realmente si quitamos un poco todo el envoltorio, ¿no? que hemos aprendido de esta serie. O sea, porque al final el consumo ese que hay rabioso del mundo del entretenimiento, sí que es algo que yo me cuestiono un poco, ¿no? Y es verdad que hay mucho fervor ahora con las series y como que tienes que estar a la última de todo y tienes que haber visto cada serie y cada capítulo y cada tal. Y al final yo creo que me gusta hacer un poco a veces el ejercicio de decir, venga, vamos a parar un poco y a ver por qué nos están obligando a consumir tanto, ¿no? Estamos aquí en una sociedad de entretenimiento y hay que pensar a veces un poco también, ¿no? ¿Qué es lo que quieres ver tú, ¿no? ¿Qué es lo que quieres consumir? ¿Qué es lo que quieres ver? ¿Y por qué lo quieres ver? ¿Y qué estás aprendiendo de eso también, ¿no? Yo, de hecho, por ejemplo, la del calamar no la he visto por un poco resistencia Entiendo, a claro. lo mainstream, que puede bordear el esnobismo cultural, el gafapastismo más insoportable,
Pero es verdad que cuando me ha ocurrido con varias series, que cuando de repente todo el mundo te machaca, creo una resistencia a decir, no, pues yo me produce un poco de pereza estar aquí uniformados todos viendo lo mismo y viéndolo porque los demás lo ven. Si no hay algo detrás que me llame mucha atención, pues no, a lo mejor no la veo. Dicho esto, otro día leía una entrevista a Reed Hastings, que es como el creador, el fundador de Netflix, y que es un tipo interesante y le da bien al coco a veces. Y bueno, a veces, esa puntualización no está muy bien. Sí, porque es típica cosa que dices, ¿sabes? Cuando la gente... Sin pasarse, tampoco sin pasarse. Sí. No me gusta tampoco... idealizar a nadie, claro. Y endiosar a Steve Jobs o a Zuckerberg, que han cambiado mucho nuestra forma de relacionarnos con la cultura o con los productos más... Siempre soy un poco... Pero él hacía un paralelismo interesante y decía, a los niños les encantan dos cosas. Una, que les cuenten una historia, y otra, hacer el cafre por su casa con los primos y descubrir esos territorios de su casa y alrededores. Y decía, los dos principales productos de entretenimiento que luego tienen es una continuación de eso, porque decía, las series y las películas y los libros no es más que lo mismo de que te cuenten una historia más elaborada, que te sorprenda más sofisticada, explorando otros terrenos, otros argumentos, pero es lo mismo, es que te cuenten una historia, sentarte y que alguien te cuente algo. Y lo otro decía, lo de explorar los límites de tu casa y con tu primo, con tu amigo, con tu hermano, eso es, para él lo asimilaba con los videojuegos, ¿no? Porque decía que era algo muy, muy parecido a eso, ¿no? Explorar otros mundos, otras... y en compañía a lo mejor de un amigo, de un primo. Decía que eso es una continuación de eso. A mí me gustaría saber tu opinión con el tema de la violencia. La violencia, ojo, me refiero... ojo. Ojito. No, de momento voy a decir en contra. no. De momento... No, pero bueno, menos mal. No, pero te digo, la violencia gratuita que hay en los videojuegos infantiles, en Twitch, o sea, al final la facilidad con la que los niños se acercan a la violencia. A mí me parece impresionante que esa escena que pueden estar unos niños con sus padres viendo una película, pegándose tiros sin parar en la película, y luego de repente viene una escena de sexo y dicen, taparos los ojos, cambiar de canal, ¿no? Entonces, al final, algo como el sexo, que es lo más natural del mundo, es un tabú, y la violencia la tenemos totalmente integrada, incluso en el lenguaje, o sea, en el día a día de los niños, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas de eso? Es un tema que te sorprenderá, pero le da más vueltas porque a veces, y de hecho se ha escrito mucho sobre ello. Otro día estaba escuchando un podcast en el que hablaba un psicólogo de cómo, que hay muchos estudios de por qué nos gustan a lo mejor, o a la gente le gusta mucho, las pelis de terror, incluso rozando lo más exagerado. Y entonces pues hablaban y contaban cada uno su teoría de por qué a veces buscamos el dolor, ¿no? O sea, que incluso a veces, lejos de evitarlo, precisamente lo que hacemos es buscarlo o querer sentir lo que otra persona está sintiendo en determinadas circunstancias, que puede parecer casi antinatural. Pero en general, con los libros, con las películas, con los videojuegos, soy bastante benévolo con el tema de la violencia. Porque creo que es muy fácil caer en el puritanismo de condenar a Tarantino porque en sus películas hay sangre. Pero Tarantino es un cine de adultos. Claro, es que es muy distinto. Yo, a mí las pelis de Tarantino me chiflan, me encantan. Y o sea, yo creo que ahí ya, digamos que cuando, o sea, que tú puedes percibir la violencia, puedes coger distancia de esa violencia, ¿no? Aunque te integres mucho en la peli o no sé, o estés totalmente metido en la película.
Pero yo creo que el tema de la violencia en los videojuegos a mí de verdad me produce. Y luego esa escena, ¿no? Esa escena que te puedes imaginar en una familia convencional viendo la televisión con sus hijos en una peli que debería ser para adultos, con una violencia extrema y oye, y no pasa nada y de repente viene una escena de sexo y todos a taparse los ojos, ¿no? Entonces, bueno, es algo que a mí me genera, no sé, curiosidad, Sí, inquietud sí. o por lo menos sí lo pienso de vez en cuando. Pero siempre era el debate ese, ¿no? También, por ejemplo, cuando era pequeño yo, lo de Dragon Ball, que eran dibujos más violentos de lo habitual. Y bueno, luego Nos gustaba muchísimo. nos Claro. gustaban, a ti te Me gustaba, encantaba. pues por eso, y era un poco más Claro. violento. Incluso te daba un poco de grima el compañero de clase que no le dejaba ver su madre Dragon Ball porque era un poco violento. Y decías, un poco me apilas eres Sí, tú. ¿Sabes? Entonces, sí. es complicado. También es verdad eso, que por ejemplo, hay un momento ahí de que yo también me acuerdo de pequeño, ¿no? El típico videojuego súper violento, innecesariamente. Decías, esto no me interesa, ¿sabes? Me parece un poco desagradable todo esto, ¿sabes? Entonces tú tienes que marcar un poco los límites con sentido común, ¿no? Y que a veces hay una fascinación por esa ultraviolencia que sí que me parece muy turbia, por supuesto. Bueno, yo sobre todo digamos, la naturalidad con la que se presume que un niño Sí, sí, que puede eso es normal someterse y lo otro no. a la violencia y no Sí, a, sí. ¿no? A mí lo que otras pasaba cosas. con mi madre, también profesora, y era también muy, bueno, no sé, ya te digo, ¿Profesora de qué? ha sido profesora en colegio toda la vida Ujú, y la última parte, desde que yo era más o menos pequeño, ha sido de preescolar. ujú. Entonces mi madre es muy además de el método Dolman y no sé qué, y de poner música a los niños y que tiene sus teorías así muy... Y mi madre, lo que pasaba con ella era que, y con mi hermano es algo que siempre hemos comentado en Santander, nos hacía gracia, que cuando vamos ahí, a lo mejor en Navidad o algo así, siempre nos ocurre que está viendo una película o estoy viendo algo y normal, y de repente hay típica escena de sexo salvaje e innecesaria e inesperada, y aparte tu madre a preguntarte algo. Y claro, tú no quieres quitar de canal porque dices, pues soy adulto, ¿no? Claro, Soy una claro. persona que para mí esto es normal, ¿no? No pasa nada. Y entonces estás escuchando ahí el ruido, fingiendo normalidad, y tu madre al lado pidiéndote no sé qué, o Claro, pues si diciéndote... estuvieran matando a tiros estarías totalmente tranquilo Exacto. y Y vamos. lo otro me incomoda. Entonces mi madre siempre tiene esa facilidad, no sé por qué, de llegar justo cuando llega un Muy momento de oportuno. esos muy incómodos, muy incómodos. ¿Tú cuando escribes te pones música? No mucha. De vez en cuando sí, quizá más cuando he encontrado, por ejemplo, esa idea, ¿no? O ese concepto del que quiero desarrollar una columna y ya me meto en un ambiente, ¿no? Pero mientras tanto me gusta sufrir en silencio. No sé, mientras me peleo ahí. ¿Tú? ¿Sufres cuando escribes? Sí, Sí. porque al final, bueno, Alberto Moreno, por ejemplo, siempre me echa las broncas porque los plazos. Entonces siempre tengo ahí detrás. No, pero Es que Alberto Moreno es muy sí. exigente. Pero ahí en ADE no me pasaría esto, seguro. En Mighty Fair soy más cañero. En AD somos más relajados, Sí, sí, efectivamente. seguramente. Más easygoing. El, eh, pero hay un momento ahí de sufrir, ¿no? De estar peleándote, de estar ahí es una pelea en el barro en busca de un cuchillo a veces, ¿no? Con el que poder desenvolverte ahí. ¿Tú te pones música cuando escribes? Pues sí, pero me gusta ponerme música donde no haya letra. Sí, A mí, bueno, eso sí sí, tiene sentido. Sí. me gusta además un tipo de música que sea como, o sea, con... Patrones. Sí, justo, con patrones recurrentes, ¿no? Me funciona mucho, sin que quede muy snob, de verdad, porque a mí me... Ojo, vamos, se que, viene. ojo, Ojo, viene algo aquí repelente. No, Vas a ojo, que decir, a mí también me gusta, no sé, en fin, cualquier cosa que te haga bailar a las 5 de la mañana en una discoteca, o bueno, en una sala de baile, no, en cualquier lado, vamos, tomándote una sala de baile. sala de baile, porque he dicho eso. Pero qué horror, no está en una sala de baile en mi vida. Bueno, otro día fui a la inauguración de una discoteca que parecía una sala de baile. Una discoteca. Pero una discoteca, exacto, un guateque, no, los guateques de mi madre, eso sí que me acuerdo, que me lo cuenta siempre. Pues, en fin, no sé dónde he salido a bailar la última vez. Bueno, sí, ayer salí a bailar.
Pero, ¿qué estaba diciendo? Que ya se me ha ido. Los patrones o la música que te gusta. Sí, exacto. Bueno, que quede muy claro que a mí me gusta también la música que bailamos todos a las 5 de la mañana. Los brincos y cosas que se escuchan en la sala de bailes. Exactamente, la música de los guateques me chifla. Pero además de eso, también me gusta mucho la música minimal. Me encanta porque, la música clásica contemporánea me gusta muchísimo y me ayuda mucho a concentrarme. Entonces, pues son patrones que se repiten y eso pues te ayuda en la concentración. Entonces, cuando escribo, tengo una playlist que se llama Work, de trabajo. Y entonces, pues me la pongo muchas veces. Como minimal, has dicho. Sí, son, desde Philip Glass hasta Wim Mertens, hasta Richter, hasta, no sé, tengo un poco de todo. No conocía a nadie lo que has mencionado, ¿eh? No, Satie, por ejemplo. Pues eso, ¿no? Son Michael Nyman, por ejemplo, también, ese tipo de música que... Sí, pues la compartí, me la pasas y la comparto en las notas del podcast. Claro, para que, venga, y voy a probar eso. Vale. También hay esa poesía que tú dices, ¿no? Esos patrones, ese ritmo. Ese ritmo un poco repetitivo, recurrente, te ayuda a alcanzar cierta concentración. Y me recuerda a algo muy interesante que contó aquí Javier Cañada, que tú le conoces y que has dado una charla con él que está en YouTube y con tu amigo y amigo mío también, Jesús Terrés, sobre la belleza y el diseño y estas cosas. Y él hablaba aquí de una historia que me pareció muy interesante de la música en los aeropuertos. Me encanta, sí. David Byrne creó esa música porque él decía que no, pues que era horrible los espacios de los aeropuertos, que al final pasas mucho tiempo ahí y que puede acabar... Sí. David Byrne es uno de mis favoritos. Tarumba. Y entonces esa música era muy bonita. Yo a veces eso, desde que vino aquí, me la pongo de vez en cuando. Y luego escuché hace poco también, lo leí en Twitter, un compositor japonés que él estaba también harto de la música que sonaba en los aeropuertos, en los restaurantes. Entonces, Sakamoto, ¿no? Sí, puede ser. Sí. Entonces había cambiado, había hecho unas listas para que los suenen los restaurantes. Se llama Music for Airports o algo así. No, es que tiene varios. Tiene una que es, lo tengo por aquí, que es Music for Elevators, creo. Pues como música para ascensor, y otra para aeropuertos también. Sí. Lo tengo por ahí, no recuerdo ahora si se llama Sakamoto, creo que sí, pero no estoy segura. Pues también lo pondremos en las notas del podcast. Y quería un poco hacerte el cuestionario Proust. Vale. ¿Cuál es tu idea de felicidad perfecta? Es una pregunta muy difícil, porque la felicidad yo creo que es un estado de ánimo. O sea, al final yo creo que es la capacidad de ver en la cotidianidad pues la poesía otra vez, ¿no? ¿Qué me imagino yo? Pues para mí la felicidad al final es estar con las personas que quieres estar. Y esa es mi idea de felicidad. Al final el entorno, el contexto en el que estés, no sé, para mí siempre es secundario si estás con las personas que quieres estar, ¿no? A nivel familia, a nivel de pareja o a nivel de amigos, ¿no? Entonces sí, para mí yo creo que la felicidad es cuando estás donde quieres estar. Eso luego cambia en función de las distintas etapas de tu vida, ¿no? De la vida. Yo el otro día pensaba que, bueno, pues si algún día sale mal todo esto, pues oye, estar en una cabaña intentando escribir poemas y con mi familia o con mis amigos o con quien sea. Sí, bueno, hecho una cabaña. Claro, exacto. La familia ahí, no sé dónde va a entrar, ¿eh? Y cuando hablo de una cabaña, igual de repente es en, pues no sé, en el campo, ¿no? O en la playa, en fin, no necesariamente una cabaña. Una cabaña como de una bomber esa que tenía. Exacto, no necesariamente, no. Sí, y sobre todo si hace frío, no, por favor. Bueno, ha sonado bastante idea de felicidad perfecta lo que has contado antes de la huerta de Todolí
con 400 cítricos distintos. Me parece que se aproxima bastante a la idea de felicidad que tengo yo. Mientras haces cosas de arte, Claro, yo creo que, valer y eso. sobre todo porque al final es una pasión, o sea, poder ejercer una pasión desde la libertad, como lo hace él, porque es su decisión propia, ¿no? La de cultivar este huerto que tiene y que ha creado una fundación, y luego que a lo que te dediques profesionalmente para poder mantenerte y vivir sea otra de tus pasiones, pues me parece maravilloso, ¿no? Yo tengo la suerte que mi trabajo es una de mis pasiones y me gusta muchísimo. Creo que no sabría trabajar en algo que no me gustara. ¿Lo has probado? O sea, digo, ¿has trabajado en algún momento más tiempo, no algo muy puntual, sino has trabajado en algo que no te gustara lo más mínimo? Lo más mínimo no, nunca. ¿Cuál es tu mayor miedo? La enfermedad. Un rasgo que no te guste de ti misma. Es que hay tantos. Vaya, no hay. No. La vulnerabilidad. Y un rasgo que no soportes en los demás. La prepotencia. ¿Te encuentras mucho con ella o no? Bueno, es que la prepotencia tiene muchas caras, ¿no? Yo creo que la condescendencia, por ejemplo, también es una forma de prepotencia. Es que hay muchos tipos de prepotencia, entonces sí que puede ser que que me la haya encontrado de distinta forma. Pero sí, yo diría que... Y por ejemplo, a ti que te gusta mucho y lo has mencionado, el tema del arte, de la moda, ¿es algo que a veces está presente en algunos creadores? Es algo que yo he hablado con mucha gente, de si en ocasiones hay muchos retratos de eso, ¿no? En películas, en libros, que el genio o la persona que brilla mucho en su campo, a veces tiene que ser un poco cretino o egocéntrico o muy tan centrado en su trabajo que acaba siendo de esa forma. Yo la verdad es que las personas más grandes que he conocido no he visto ni un segundo de prepotencia en ellas. De este mundillo, dices, ¿no? Sí. De este mundo del que hablamos. Sí. Yo tuve una experiencia parecida. O sea, la gente más brillante, la gente más apasionante, la gente más... quizá a veces hasta la más reconocida, no me ha parecido de esa forma. En cambio, otros wannabes sí que son. Y que creen que es un peaje que tienes que... Claro, viene en el apodo que has dicho, wannabe. El primer concierto especial que recuerdes. A lo mejor fue una sala de bailes, los 50. Sí, eso que los guateques. Que frecuentas tú. El primer concierto que recuerdo. Que te impactara, ¿eh? No te digo el primero que fuiste, que a lo mejor te acompañaste a alguien de pequeño y que no era ni tu decisión, sino alguien... Pues mira, el primer concierto probablemente, pues el que yo cantaba también. Yo desde pequeña he cantado, incluso profesionalmente también hasta los 17 años. Entonces, bueno, pues recuerdo un concierto en el Palau de la Música. Yo tendría como unos 12 años y recuerdo cantando La Misión a 4 voces y el público se puso ahí en pie y nos aplaudieron muchísimo. Y bueno, pues sí, quizá ese fue así una de las primeras veces que, sí, de los primeros conciertos que bueno, pues que se me pusieron los pelos de punta. ¿Y quién es su cantante o alguien que admiraras en esto que tú cantabas? Digo, en tu rango o lo... A ver, bueno, en este caso, igual si hablas de lírica, pues María Callas, por ejemplo, ¿no? Siempre ha sido la voz para mí. Yo recuerdo, mi abuela era pianista y cantante y mi abuela materna, yo recuerdo cuando era pequeña y muchos días pues me inventaba que me dolía la barriga para no ir al colegio y entonces me llevaban a casa de mis abuelos y me acuerdo quedarme en el sofá
que tenían, mi abuela tenía un salón del piano, un piano de cola precioso, y entonces yo me tumbaba en la cheslón que tenía ella, muy bonita, una tapizada preciosa. Y bueno, pues me acuerdo que me tumbaba ahí, le escuchaba cantar y tocar el piano, y era como, eso sí que era una idea de la felicidad absoluta, vamos. Me ha hecho gracia cómo estás aquí significando cómo te tumbabas y parecías Sí, o sea, un emperador romano al que a punto exactamente. le tiraban Eso me sentía, así unas me uvas, un sentía, racimo de una uvas. emperatriz romana. Sí. Sí, sí. ¿Qué preferirías vivir? Esto es una pregunta que salía en la serie Girls. Vale, ¿Qué me encanta esa preferirías? serie. ¿Beber en una casa bonita con vistas a una fea o en una casa fea pero viendo un edificio bonito enfrente? Joder, me parece dificilísima esa ¿Verdad? pregunta. Me encanta. Muy, muy difícil. Cuando la vi en la serie dije, esta la tengo que meter en el cuestionario Proust de vez en cuando, siempre. Me parece complicadísima. Yo no sé si podría vivir en una casa fea, la verdad. Pero la casa fea que se ve desde la casa bonita quita la luz. Es que claro, esto es muy importante. La casa fea encima quita la luz, dices. No, me refiero. O sea, La casa bonita. si yo vivo en una casa bonita, pero veo, en mi vista es una casa fea, Sí. pero la casa fea Además, ¿me quitaría la luz o no? no quiero dar a la pobre casa fea más años, darle más Vale. problemas, pero, Pues entonces prefiero vivir en una casa bonita. pero me gusta que menciones la luz como algo tan importante, porque creo que a veces es una gran olvidada de las A casas. ver, yo creo que justamente, mira, hablando de la luz, hay un ensayo muy bonito que es El elogio de la sombra de Tanizaki, Sí, aquí se la recomiendo varias veces. Sí. que habla, claro, si eso es como el típico libro ahí que te encuentras en todas las librerías ahí chiquitín y lo coges, ¿no? Antes de Sí, pagar. como en los kioscos de los niños que antes mencionábamos, pues Exactamente. es para nosotros los cromos Eso de es, Pokémon, es Eso para es. el elogio de la sombra. Pues yo antes de que se pusiera tan de moda en las librerías, fue un ensayo que me recomendó Ramón Esteve, arquitecto, al que quiero muchísimo. Y Ramón me recomendó este ensayo, y justamente habla de cómo la diferencia de la percepción de la luz y de la oscuridad en Occidente y en Oriente, ¿no? Como para nosotros la luz es algo que vamos buscando, ¿no? Y que digamos que la asociamos casi con la felicidad, ¿no? Y cómo la oscuridad es un elemento que en Oriente se pone en valor, ¿no? Y tiene otra percepción, ¿no? Y bueno, para mí la luz es muy importante. También yo tengo una cultura súper mediterránea, soy de Valencia. La luz es algo que yo siempre tengo en cuenta en mis casas, la luz y la orientación. Es algo muy importante. Yo creo que la orientación es algo fundamental para que en un espacio te apetezca vivir. Y la luz también tiene mucho que ver en eso. Es que lo de comprar, por ejemplo, la gente que compra una casa, yo te lo pensaba, me parece absurdo que muchas veces la gente llega a comprar una casa sin haber vivido en ella. O sea, si lo piensas, no tiene ningún sentido. No Que tiene la ningún mayor sentido. inversión de tu vida Efectivamente. vayas a comprarla sin saber si el vecino toca el saxo o lo que sea. o si hay un de basuras al lado O y un no lo guate que escuchabas. abajo, Sí, en fin, cualquier cosa. Y eso, siempre lo digo a veces, ir a trabajar a un sitio en el que no conoces quién trabaja ahí, me parece que si lo pensáramos con distancia dirías que absurdo, no tener un mes de prueba o algo así. Y con la casa es igual, que no te dejen una semana vivir ahí y verlo, eso, la luz, cómo entra, si... Pero pues yo todo. creo que, fíjate, eso es algo, cuando tú entras en un espacio, la percepción del espacio, que yo creo que tiene mucho que ver con la iluminación, con la orientación, al final te da como... Tú sabes cuando entras en un espacio si te apetece vivir ahí. Y yo creo que eso es algo, igual, no sé, igual es de formación profesional y me pasa a mí eso, ¿no? Por haber vivido con un arquitecto algunos años, que eso también pues te hace ver las cosas de otra forma. Pero yo sí que creo que para mí, por lo menos, la iluminación y la orientación hace que un espacio pueda convertirse en un sitio donde te apetece vivir. Pues mira, yo creo que estoy de acuerdo, pero a la vez tampoco estoy de acuerdo, porque yo, por ejemplo, en mi caso particular, yo soy mucho de
dejarte llevar por la vista, ¿no? En todo lo que hago. Y entonces hay sitios que me parecerían maravillosos y yo diría, bueno, firmo este piso. Y luego no tiene ningún sentido, porque a lo mejor es típica guardilla con una cristalera enorme, que luego hará un montón de calor, que la lluvia hace ruido, que a lo mejor te ven los vecinos, pero estéticamente ya me parece bonita. Entonces eso pesa sobre todo lo demás y opaca el resto de las cosas más funcionales que alguien con sentido común, inteligencia y capacidad para ver otras cosas sí se da cuenta y yo no. O sea, yo digo, mira, es bonito, me lo quedo. Claro, Digo, sí, no, yo también tengo un queda poco bien ese la foto. punto. Está. Para Instagram queda bien. De hecho, me acuerdo cuando me fui de Erasmus que... ¿Dónde te fuiste? ¿Dónde me fui? Sí. Pues a una ciudad horrible que se llama Lieja, en Bélgica, porque yo quería haberme ido a París, pero los de comunicación audiovisual escogieron todas las plazas de París y entonces no tuve más remedio que irme a Lieja. Ha sonado el rencor, Sí, el rencor, es ese que además ajuste de me gusta cuentas. mucho decirlo, porque es verdad. Pero bueno, aún así, bueno, fue bonito también porque mi abuelo, en su día, él estudió en el ICAI Ingeniería Industrial y entonces justo pilló que cuando empezó la guerra, le pilló su último año y entonces como quemaron las escuelas, el ICAI lo quemaron, entonces los mandaron a esa promoción a estudiar a Lieja. Entonces, curiosamente, años después vuelvo yo a Lieja por una casualidad que yo había percibido como negativa, pero luego, claro, pues esa conexión con mi abuelo pues fue lo más bonito, ¿no? Conexión que habrías vendido a los 5 minutos por París, ¿eh? Pero bueno, tengo que decir que ahí le vi la poesía al destino, entonces decidí cogerlo. Una última exposición de arte o lo que sea que te haya gustado o interesado mucho. Pues a ver, más que la última, como... O el último museo, el último lugar que hayas estado que te haya resultado inspirador e interesante. Pues mira, ¿sabes dónde? En la Sagrada Familia. Estuve hace unas semanas y estaba... O sea, ¿Lo han terminado ya? Pues están en ello, ¿eh? Están en ello. Pero te digo que me pareció impresionante. O sea, tuve ahí unas sensaciones. Y, por ejemplo, ¿tú te fijas mucho, es mi próxima pregunta esta del cuestionario, ¿tú te fijas mucho en las casas cuando ves una película? Y dices, esta casa me encantaría vivir. Y dices, esto es un poco, que a veces se cae mucho, ¿no? En lo que alguna vez lo he mencionado aquí, ¿no? Porno inmobiliario, ¿no? O Sí. estas series en las que alguien es... Sí. Pues pasaba en Sexo en Nueva York, ¿no? Alguien Sí. que es... Sí, me fijo mucho porque ya te digo, por deformación profesional y por osmosis, ¿no? Por haber estado tan rodeada de arquitectos, claro. Y al final eso pues hace que el ojo se vaya directamente a ese rodapié o esa moldura mal traída, ¿no? O de repente esa perfilería de acero pintada de marrón, qué horror. Entonces, bueno, pues son cosas que sí, que obviamente me fijo pero bueno, tampoco soy muy criticona al final. No, pero digo que lo decía por ¿en qué película te gustaría ¿En qué peli me vivir? gustaría ¿En una vivir? casa o en un lugar que digas, es que me encanta todo cómo está rodado y cómo está? Bueno, a ver, a mí es una pregunta que no sé si te voy a contestar tal cual, porque es verdad que, por ejemplo, la peli de Tom Ford de Single Man, ¿no? Que todo Pues es maravilloso. Sería mi elección, te diría. ¿Sí? ¿Sería tu elección? Sí, la casa esa Pues de lo casa de entiendo. Colin Firth, ¿no? Sí, Es justo. increíble. Es maravillosa. Con todo sí. el cristal en medio. Y claro, él es profesor Total, de vamos, inglés es que no hay, en... claro, y no hay dices, ¿cómo ha nada llegado que a esta no... casa? Y te Eso da es. igual en el fondo, ¿no? La Claro, historia. no lo piensas. También te digo, esta semana que celebramos los premios en la Casa Carvajal, que es una casa brutalista de finales de los 60 que proyectó Javier Carvajal para él y su familia. Yo estaba empeñadísima en hacer ahí los premios porque me parece una casa pues mágica y icónica, ¿no? Y el empeño... Ahí no hizo un videoclip de Tangana. Justo, sí. Tangana hizo el videoclip que grabó con Bárbara Lenin y no me acuerdo cómo se llama la canción,
Mala Mujer no es. No, puede ser. ¿Cómo No se me acuerdo llama? qué canción es tampoco. Bueno, sí, es un videoclip que Comerte sale... entera, ¿no? Comerte entera, justo, sí, que sale con Bárbara Lenin. Y sí, justo es esa casa y bueno, yo estaba muy empeñada, conocía el proyecto hace tiempo y la verdad es que, bueno, pues me empeñé y lo hicimos allí. Y te digo que ahí no me importaría vivir tampoco, no me importaría nada. ¿Y Poco alguna alejado. película más, alguna serie más que tengas en mente? Pues mira, yo siempre cuando pienso en una película que me parece una estética maravillosa, no es una peli donde quisiera vivir, pero obviamente, porque no tiene nada que ver, pero sí que me parece una belleza impresionante, que es In the Mood for Love, por ejemplo, de Wong Kar-wai. La música, la estética, no sé, la sensualidad de ella, de cómo sin decir nada, su gestualidad dice todo, me parece una delicadeza brutal, ¿no? Y bueno, si pensara un poquito más, seguro que me vendría alguna bueno, a ver, obviamente Call Me by Your Name, ¿no? Esa casa maravillosa de la Toscana, pues quién no la tuviera, ¿no? Esa, por ejemplo, sí que esa película sí que te da ganas de estar ahí todo el rato. Esa me chifla. Justo la de In the Mood for Love, ¿no? Este año además la han vuelto a sacar en cine remasterizada y Sí, tal, no ¿no? sé si fue este año o el pasado, pero justo Sí, fue sí. más el pasado, efectivamente. Sí. No fui a De hecho, verla, pero la he visto fue de muchas las veces. primeras películas que volvieron tras la pandemia, ¿no? O sea, con Eso es, esa sí. remasterización y todo eso. Sí. Un olor favorito. Las naranjas de Valencia, los cítricos. Vaya patriotera. Oye, no, si no, también me gusta mucho las velas de higo. ¿De higo? Sí, el olor de higo me gusta. Yo he tenido esa fase de higo, es figue en francés, ¿no? Sí, Además que figue, sí, me compraba figue. de Diptyque una vela de esas. Sí, esa está muy bien, esa la tengo yo en casa, entre Pero ahora he otras. pasado a oud, que es como más de madera. Muy de bien, Diptyque. muy bien. Hago transiciones, soy impredecible, como puedes ver. Nunca sabes por dónde pillarme. Paso de distintas fases en mi vida. Muy bien. Un lugar especial en el que te guste escribir. Aparte de tu cabaña de una bomber, que hemos dicho. Sí, pues mira, tengo una casita pequeña al lado de casa de mis padres, que mis padres viven en el campo, en un pueblecito que se llama Rocafort, que es un pueblo precioso, donde en la época de Valencia, capital republicana, se trasladaron ahí muchos poetas, entre otros Antonio Machado, porque es un pueblo donde hay casas ahora antiguas, muy bonitas, muy familiares. Y de hecho, Machado estuvo ahí, exiliado, entre comillas, una temporada en Villamparo, que es una casa que ahora se puede visitar. Mis padres compraron una de esas casas que además en la época de cuando Valencia era república, o sea, era capital de la República, muchas de esas casas se convirtieron también, eran como embajadas, ¿no? La Embajada de México creo que tenía ahí también su sede, o la radio también. Y bueno, pues una de esas casas la compraron mis padres y tiene al lado lo que sería, me imagino su día, pues la casa de los caseros o lo que fuera, ¿no? Y entonces, bueno, pues esa casa la reformamos y empezamos a tirar los techos porque era una casa que estaba dividida en muchísimas estancias, techo bajo, y tenía un suelo de noya, que es el suelo hidráulico típico de Valencia, ¿no? Que son como estas pequeñas baldositas de colores con dibujos. Y entonces cada habitación tenía su propio suelo. Tiramos todos los tabiques y arriba abrimos los techos y salieron unas vigas de madera preciosas. Es una cubierta a 2 aguas, es muy pequeño, o sea, es no muy pequeña, pero vamos, que no es una casa grande, de hecho le llamamos la casita. Y entonces en la casita, pues bueno, he creado ahí un poco, he puesto una chimenea y, bueno, la puso mi padre, no voy a decir que he sido yo, la puso mi padre, que el mérito de la obra es suyo. Y ahí me gusta mucho escribir. Ay, sí. Me gusta porque hay gente que dice en un Starbucks. Pues yo para todo tengo un relato. Y la
la Head of Content de AD tiene una respuesta ad hoc, adecuada. Me alegro que sea ad hoc. Un hotel favorito, aparte del Hotel Jorge Juan. No puedes elegir. Eso te iba a decir, es que claro, iba a decir ese. Bueno, me lo has quitado. Está fuera de concurso. Me lo has quitado. A ver, tengo varios. Ahora me gustaría pensar, claro, es que depende un poco el momento del año. En Nueva York hay un hotel que me gusta mucho que se llama The Mark, que está en el Upper East, es muy bonito. Y en Miami me gusta mucho el ambiente y las sensaciones del Spa Standard de Miami. Esa me trae buenos recuerdos y además es curioso porque el otro día que estábamos seleccionando el olor de la fiesta para los premios de AD, me trajeron varias muestras y había uno que lo olí y dije, joder, digo, esto es el hotel de Spa Standard. Digo, este no, porque es que me recuerda al hotel, ¿no? Y me decían, bueno, pero ¿qué más da si es un sitio que te gusta? Y claro, digo, ya, pero es que tú imagínate que aquí con tantos arquitectos interioristas, cuando vengan dirán, ay, huele como que seguro que lo identifican. Yo estaba como con esa obsesión que iban a identificar que era el olor del hotel de Miami, ¿no? Y entonces claro, me miraban diciendo, pero tú estás loca, o sea, pero que es que nadie se va a dar cuenta que es el mismo olor de ese hotel. Y dije, venga, pues entonces lo ponemos. De esto hay dos cosas que me han interesado. Una es, ¿verdad?, cómo hay situaciones que te encuentras un olor en otro sitio totalmente inesperado, ¿no? A mí me ha pasado una cosa curiosísima, que fui hace años a esquiar a un hotel precioso en Andorra y entonces había un olor que yo lo recuerdo siempre bueno, pues fue una etapa personal bastante bonita y especial y entonces ese aroma que yo lo recordaba como algo romántico y algo como muy especial, de repente hace 2 años empecé a olerlo en todos los taxis. Y entonces, claro, es como una especie de contradicción, porque igual de repente está el taxista como un taxi así cochambroso y de repente el olor es, entonces me produce como una especie ahí de, ¿sabes?, de contradicción de emociones encontradas. Sí, pues eso es muy... Pero eso a mí me ocurre a veces con el metro de Londres, me pasaba también que de repente iba en otra zona y eso... Y te hace viajar de repente. ¿Cómo son los olores en eso, para el otro lado. Es un tema que siempre me ha interesado. La memoria olfativa es impresionante. Me ha interesado muchísimo. Y luego me gusta lo que dices de elegir el olor de una fiesta. Eso me parece como... Ahí debe ser cuando dices, mira, para esto ha merecido la pena todos mis esfuerzos, para este momento de mi vida, de elegir el olor de una fiesta. Sí. Y al final, ¿cuál le elegiste? ¿Cómo era? Pues elegí uno que se llama Sandal, que además luego me regalaron las velas. Yo tengo Sandal de Lavó. Sí. Ah, qué bueno. ¿Listo? Qué bueno, muy bien. Te veo ahí muy puesto. Y lo fino. ¿Cuál es tu estado de ánimo actual? Pues ahora mismo de resaca de felicidad. Bonito eso. ¿Un color favorito? Para vestir el negro en invierno y el blanco en verano. Una posesión preciada, algo que tengas y que te guste de una manera especial. Puede ser algo heredado, algo que te regaló un amigo, un cuadro que te compraste tú, que tu primer sueldo, lo que sea. Algo de lo más pequeño a lo más grande. Puede ser lo que quieras. Pero algo físico, no puedes decir algo abstracto, ¿no? Como la amistad de mis amigas. Claro. No, yo creo que algunos de mis libros, ¿no? Yo creo que eso es lo que más valoro. Libros que me han regalado. Tengo un cuadro de Viola muy bonito que me regaló un amigo, que era de su abuela, y ese pues tiene mucho valor para mí. Y ¿qué libros tienes ahí entre tus favoritos? ¿Se puede encontrar alguno? Pues mira, hay un libro que me encanta, que es justo de los últimos que he leído, de Francisco Brines, que es Como si nada hubiera sucedido, libro de poesía que me gusta mucho. Y bueno, pues otros que tengo así
a los que recurro bastante. Últimamente, no sé por qué, estoy así un poco recurriendo mucho a un ensayo de Ortega y Gasset que me lo había apuntado aquí, porque no me acordaba, no, porque nunca me acuerdo de... Se llama Estudios sobre el amor. ¿Sobre el amor? Sí, Estudios sobre el amor. Entonces dice una cosa que como íbamos a hablar de la poesía visual, dice una cosa justamente sobre que me parece muy poética y hablando un poco de como la poesía como el esfuerzo del sujeto a hablar de una percepción, ¿no? que tiene. Entonces, me gusta mucho lo que dice Ortega en Estudios sobre el amor, que habla del amor que es como la gravitación hacia lo amado, ¿no? Que es al final salir de uno mismo para ir hacia el objeto. Entonces, eso me parece interesante porque hila un poco con lo que estábamos hablando de la poesía visual, ¿no? Que al final el acto de ver o de detectar o de la poesía es justamente eso, ¿no? Es salirse de uno mismo y tener esa gravitar, ¿no? hacia algo, hacia un objeto, hacia una persona o hacia lo que sea, hacia una cosa, desde unos ojos o a través de unos ojos, una mirada poética, ¿no? Y bueno, pues eso. Lo de gravitar hacia lo amado me ha gustado, de verdad. Es un ejercicio de salir de ti mismo a veces y proyectarte hacia el otro lado de la manera que tú puedas o que sepas, ¿no? Para expresarte. Es muy... Claro, sí. Luego te paso la foto de la página donde habla de eso y para que la leas. Te gustará. Y ya las dos últimas, para ir acabando, un mentor en tu vida, alguien que te abriera paso o que te enseñara cosas muy importantes que has ido aplicando y que te has ido luego aprendiendo. Bueno, antes has mencionado a tu madre, que me hacía gracia eso, que a todos nos ha ocurrido alguna vez, ¿no? Que pasan los años y de repente te das cuenta de el esfuerzo que a lo mejor hizo en ese momento, en este caso tu madre, ¿no? Así es, sí. Para mí hay una persona muy importante en mi vida profesional, que es Mara Calabuch. Mara Calabuch fue una de las primeras pioneras del periodismo de moda, gran amiga mía, murió hace un año, no, dos años yo creo ya, casi. Y a mí Mara me enseñó muchísimo y además es una persona que también, porque muchas veces es difícil analizarse a uno mismo y saber cómo eres, ¿no? Totalmente. Y ella, con su sensibilidad, me ayudó mucho a conocerme a mí también, ¿no? Y me escribió una carta preciosa, porque nosotros lo que hacíamos ya cuando estaba malita y ya no podía salir mucho de casa, se murió con 90 años, yo iba a verla cuando podía, intentaba una vez al mes, pero a veces pues no podía tanto. Pero siempre que iba a su casa me invitaba ella tomaba una copita de champán y yo pues de vino blanco o lo que fuera. Y entonces me invitaba a un cigarro. Y además era curioso porque las dos fumábamos a escondidas en ese momento, ella de su hija, yo de mis padres. Y entonces era como, te invito a un cigarrito y hablamos, ¿no? Mara me escribió una carta preciosa, que siempre digo que es la carta más bonita que me han escrito nunca. Y bueno, pues ahí en esa carta me contaba muchas cosas y me hablaba un poco de cómo ella, un poco de esa mentorización, ¿no? Que había surgido casi sin querer. Y bueno, cómo ella también de alguna forma se veía también proyectada en mí, ¿no? Y bueno, pues sí, muy emotivo y yo a ella la quería muchísimo, la sigo queriendo y para mí ella ha sido un ejemplo siempre de buena práctica profesional y personal. ¿Y un lema que tengas en la vida, algo que te guste repetir o que tengas grabado casi a fuego contigo? Pues hay una frase muy bonita, además no la tenía preparada, que conste, porque no sabía las preguntas, pero hay una frase que me gusta muchísimo de Saint Laurent, que la dice en francés, no tengo un francés muy perfecto, ni especialmente bueno, pero bueno, me arranco y la digo, que es sans élégance de cœur, il n'y a pas d'élégance. Sin elegancia del corazón no hay elegancia. Pues esa para mí es mi frase. La elegancia del corazón, ¿no? Eso es. Pues sé de buena tinta que tú manejas mucho de eso y
me ha hecho mucha ilusión que hayas venido aquí a hablar conmigo. Estuvimos charlando en los premios en el premio a Rafael de Vanity Fair y no nos conocíamos y enseguida uno detecta que tienes una sensibilidad y un amor por lo que haces y por tu trabajo muy interesante y dije, mira, pues tiene que venir pronto Maite a hablar conmigo. Muchas gracias, Javier. Es un placer estar aquí. Muchas gracias y ha sido un placer tomarme una copa de Seagrams contigo aquí, navideña, prenavideña. Eso, vamos a brindar. Gracias, Javier.